bienvenidos, muchas gracias por hacer parte de esta invitación que les hemos extendido a la 17 Semana de la Comunicación, una semana más para compartir con los principales líderes y las principales cabezas de la industria de los medios y de la industria del periodismo. Para todos nuestros estudiantes, esta es la oportunidad de escuchar de viva voz, cara a cara, encontrarnos con aquellas personas que hacen todos los días la dirección de las redacciones, que son quienes lideran la producción informativa, interpretativa, de opinión en los diferentes medios. Y hoy tenemos tres grandes invitados a los que les agradezco profundamente que hayan aceptado nuestra invitación. Quiero saludar a Juan Carlos. Juan Carlos, buenos días. Juan Carlos creo que está aquí en Bogotá, no es español, pero está aquí en Bogotá. Efectivamente, Juan Camilo, soy... de hecho, es que estoy en Bogotá porque la mesa central de América, de la agencia EFE, está en Bogotá. Aquí hay 43 periodistas, en su mayoría colombianos, que trabajamos la edición de todo el producto de la agencia EFE de América para el mundo. Entonces, ya llevo 5 años aquí, digamos que ya soy casi medio colombiano, aunque no se me note en el acento, y muy contento y muy feliz de participar con vosotros en este panel. A ver qué descubrimos del futuro del periodismo. Juan Carlos, para quienes hasta ahora están llegando a este mundo del periodismo, las agencias internacionales tienen un concepto distinto del periodismo, son otro mundo distinto. Yo tuve la fortuna de hacer parte de la AP y ahora EFE pues es la agencia número 1 de contenidos en español del mundo, ¿no? Y además, diría yo, y tú me corriges, es la cuarta agencia del mundo en importancia y en grandeza en número de personal, en número de oficinas, ¿no? Efectivamente, y de hecho me estás quitando parte de la charla que iba a pegar de introducción. Eso lo iba a contar después. Spoiler. No, la agencia EFE, mira, la agencia EFE es la primera agencia mundial en español y la cuarta del mundo. La primera son Reuters, AFP, AP y la cuarta somos nosotros. Estamos en un proceso, además, que por eso la mesa de Bogotá está aquí en Bogotá, de ser más internacionales, no ser una agencia, puede parecer a mucha gente una agencia española. Bueno, sí, la sede central está en España, pero somos una agencia global en español. A ver, en México se habla más español que en España, hay más millones, más gente en Colombia habla español que en España, entonces tenemos que trabajar con una mentalidad multinacional. Somos una agencia global en español. Quítate la etiqueta de España, somos una agencia para la gente que habla español. Me queda bien, ¿no? En este sentido, se nos congeló Juan Camilo, ¿no? Sí, se congeló Juan Camilo, pero puedo seguir hablando. Claro. En este sentido, no, si parte de la conferencia sí quería hablar sobre la agencia. En este sentido, las agencias internacionales tienen un problema muy grave, bueno, un problema grave no, han tenido que evolucionar de una forma muy rápida para poder competir con el mundo global. O sea, daros cuenta que cualquier persona con un teléfono, con un celular, puede participar, puede informar desde cualquier punto caliente a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro. Sí, eso también les debe, ya que intervengo. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, soy Fernanda Kobelinski de Infobay, ya que quedamos acá con Juan Carlos y Juan Pablo, me meto un poquito a la conversación. También tiene que ver con la necesidad de los medios de comunicación más tradicionales de contratarlos a ustedes. Quizás ya no hay tanta necesidad, aunque nosotros seguimos fieles y nos vienen muy bien las agencias de noticias. También es cierto que hay muchos medios de comunicación que empiezan a pensar, ¿y por qué no me informo por otro lado? Bien, eso es, a ver, es delicado, ¿eh? O sea, para empezar, Sí, y tú lo sabes, claro no, que sí. Tú lo sabes, o sea, los medios de comunicación están con problemas financieros muy evidentes. O sea, tú no puedes mandar Infobae o un redactor a una rueda de prensa, porque es perder el tiempo, es perder dinero. Tus redactores lo que tienen que hacer es buscar historias y contarlas para vuestro medio. Las agencias sí tenemos gente, o debemos tener gente para mandar a estas ruedas de prensa e informar. Cuidado. En este momento crítico del periodismo, es fundamental confiar en las empresas serias, las agencias, que informen. No puedes fiarte de una cadena de WhatsApp ni fiarte de Facebook. Tienes que fiarte de gente que les pagan por hacer información. Claro. Bueno, de hecho, durante la pandemia fue uno de los temas más importantes porque también es algo de lo que iba a hablar yo en mi intervención, pero ya que estamos, durante la pandemia los medios de comunicación han ampliado sus audiencias de manera exponencial. Nos ha pasado a todos, en mayor o menor medida, todos hemos ampliado nuestras audiencias por esta avidez, esta necesidad de buscar información confiable en un panorama de incertidumbre
en el que estamos todos inmersos. Y tuvimos que salir a competir también con las cadenas de WhatsApp, los fake news dando vueltas por todos lados, pero la gente volvió a elegir a los medios confiables, esa famosa credibilidad que tenemos los medios tradicionales, quizás, o más tradicionales, algunos más que otros, Sí. porque no somos todos tan tradicionales, ahí Juan Pablo nos va a poder contar incluso un poco más, pero se ha demostrado durante la pandemia la importancia que tenemos estos medios que ya tienen una cierta credibilidad. Efectivamente. Bueno, Sí, perdón. yo entro si quieres un momentico, qué pena. Juan Camilo ha tenido un pequeño problema de internet, se le ha caído el internet, por eso se salió de la charla. Pero yo retomo un poco el tema y quería apoyarlos en este proceso haciéndoles una pregunta puntual sobre, en este momento, las áreas de trabajo donde ustedes están, en sus equipos, ¿qué están implementando de nuevas tecnologías para pensar precisamente en ese tema del periodismo del futuro? ¿Qué implementaciones tecnológicas, humanas, de distribución, organización de equipos de trabajo están haciendo en esas redacciones? Bueno, a ver, empiezo contando un poco yo, si quieren. Yo soy Fernanda Kobelinski, trabajo en Infobae, como les decía hace un ratito, hace muchos años. De hecho, entré a Infobae para la versión América, para empezar a armar la versión América hace casi 11, que es cuando se lanzó Infobae, nace en el año 2002, y la versión América es de 2010. Tenemos otras ediciones que si después quieren y hay tiempo les voy a empezar a contar, pero Infobae es un medio nativo digital, nosotros nacimos digital. No tenemos esos resabios de diarios con linaje, historia, no tuvimos ningún choque de civilizaciones para converger redacciones, no hubo ningún periodista acostumbrado a escribir una nota por día al que se tuvo que convencer para que escribiera más, digamos, esas cosas no tuvimos que pasar, pasamos por otras, pero no por esas, y eso nos facilitó un poco el tema digital. Igual siguen siendo muchos años, piensen que Infobae nace en el año 2002, y cuando yo entré a la redacción, siendo muy joven, como soy, no había smartphone, no había redes sociales, o sea, a mí me insistió mi compañera de tecnología para que me hiciera una cuenta en Twitter y para que me comprara mi primera BlackBerry. O sea, para que se den una idea ahí, no estamos hablando de que pasaron 50 años, pasaron 18, parece otra era geológica, pero no, fue hace muy poco tiempo, y sí hemos evolucionado un montón y hemos cambiado mucho como medio de comunicación, y me parece que en el caso de Infobae, el punto de quiebre es hace 3 o 4 años, la alianza tecnológica con el Washington Post, que además de ser un medio periodístico del que todos conocemos y que tiene mucha credibilidad, tiene un poder tecnológico muy amplio, y ahí nosotros utilizamos la plataforma ARC Publishing de Washington Post, y ellos desarrollan para nosotros todo lo que es tecnología, trabajando con un equipo local en Buenos Aires, y juntos, mancomunados, van adaptando la tecnología de Washington Post para nosotros, para Infobae. Que si bien muchas cosas usamos como las que usan ellos allí en el Washington Post, muchas otras hay que modificarlas porque nosotros trabajamos de una manera distinta o manejamos nuestra home de manera distinta. La home de Washington Post tiene una actualización que no es la misma que tenemos nosotros vamos a otra velocidad, pero por la idiosincrasia del medio también, que si quieren también después podemos charlar, pero en definitiva me parece que la alianza tecnológica con el Washington Post ahí ha hecho para nosotros un cambio enorme, y todo el tiempo Infobae está intentando innovar en algo de tecnología. De hecho, tenemos capacitaciones todo el tiempo para cosas distintas. Ayer tuve mi última capacitación para una nueva experiencia para intentar mejorar la carga de la home y que para el lector sea más rápida esa carga, y para nosotros que estamos manejando o editando la home sea mucho más fácil y más flexible. Solamente es un ejemplo, no los quiero aburrir, pero siempre tenemos una capacitación nueva o algo nuevo que estamos implementando, porque nos están corriendo, uno va como intentando alcanzar algo que no sabemos bien qué es, pero vamos todo el tiempo corriendo con la lengua afuera a ver si en algún momento llegamos. Por ahora nos viene yendo bien, pero bueno, me parece que eso sí fue clave. La alianza tecnológica con el Washington Post y contar con el ARC Publishing fue algo muy positivo para nosotros. De hecho, estamos número 1 a nivel hispanohablante, en Argentina también, y también tiene que ver con esto que hablábamos recién con Juan Carlos y con Juan Pablo, que es el tema de la pandemia, que este año para nosotros fue muy positivo porque la pandemia nos empujó y nos mantuvo, porque muchos crecimos y algunos empezaron a caer, y nosotros nos mantenemos en ese primer puesto de que estamos muy orgullosos. Sabemos que se complica, sabemos de
la calidad de nuestros contrincantes, entonces, bueno, de la competencia sí que hay que intentar mejorar día a día. Listo, gracias Fernanda. Juan Carlos. Sí, bueno, pues yo he preparado casi un discurso especial, ¿no? Y veo que algún compañero pregunta por el chat cómo funciona una agencia, ¿no? En fin, yo trabajo, como he contado antes, llevo 5 años en Colombia, soy el director de la Mesa América, de la Agencia Internacional de Noticias EFE, soy periodista desde que nací, pero bueno, empecé a cobrar hace 30 años, que eso es lo más importante cuando eres periodista, es cobrar, no olvidéis. Antes he trabajado en otros medios españoles y bueno, ya os he contado que soy casi colombiano, ¿no? La agencia EFE es la primera agencia mundial en español y la cuarta del mundo. La primera son Reuters, AFP, AP, pero en español es EFE, que es la cuarta. Hay más de 1000 periodistas trabajando en todo el mundo y tenemos servicio en español, evidentemente, en inglés, portugués y árabe. Y aunque su base central está en Madrid, y aunque tengamos una etiqueta de empresa española, EFE es una agencia multinacional. Y igual que Infobae, pues se ha creado en 2002, me parece que dijiste, EFE lleva 80 años de vida. Y entonces la transformación digital nos ha obligado a repensarnos, a reinventarnos, a ser un nuevo tipo de agencia, ¿no? ¿Qué quería contar? Pues bueno, la transformación, las agencias de noticias están compuestas con periodistas, como es obvio. Para quien conoce el lenguaje militar, estos periodistas somos la infantería, o sea, la fuerza inicial que llega a los sitios, que da la primera información, que está en el terreno, ¿no? Después otros medios se suman. Con la era digital, todo esto ha cambiado, porque ahora cualquiera, yo os he contado antes, en vez de cualquiera puede llegar con un teléfono móvil y contarte lo que está pasando. Entonces, cualquiera. Eso es puntualicémoslo. Entonces, la agencia tiene que reinventarse para llegar a esto. ¿Y cómo se ha reinventado? Pues bueno, nuestra función de dar contenidos ha cambiado, ¿no? No sé si saben, antes, aquí en Colombia o en España, los cables, los teletipos, ¿no? Que eran notas de prensa de 300 palabras donde se contaban las 6 W de información, ¿no? Pues realmente el cambio tecnológico nos ha obligado a matar el teletipo. Ahora todo tiene que ser digital, todo tiene que ser multimedia. Desde hace años la agencia apuesta por la información multimedia, es decir, en formato de texto, foto y vídeo. O sea, no podemos limitarnos a un texto porque los textos se van con el viento. Entonces, tenemos que crear vídeo, foto. Por eso la agencia ha dado un gran esfuerzo para crear una forma global, una empresa de vídeo informativo. Porque la imagen es la transformación digital, no lo podemos olvidar. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, donde llevo ya 5 años, como he contado, hemos implementado camarógrafos en todas las capitales importantes de Latinoamérica. Es una inversión importante, pero tenemos que contar lo que está pasando. Y eso se cuenta con imágenes. Igualmente, aquí en la mesa contamos con 13 editores de vídeo. O sea, hace 4 años eran 4 editores de vídeo, ahora son 13. ¿Por qué? Porque el mercado nos demanda vídeo, nos demanda información en vídeo, nos demanda productos para vídeo. Igualmente, estamos implementando desde hace ya un año un plan Mojo. ¿Qué es un plan Mojo? Pues el celular. O sea, un periodista tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse, está claro, pero no por ello tiene que dejar pasar la información. El celular nos permite contar las cosas con imagen, hacer un informe a cámara, tomar un minuto de imagen, tener una entrevista con un personaje. Yo os cuento, cuando empezamos a implementar la idea de vídeo, sobre todo aquí en América, pues muchos redactores decían, acostumbrados a teclear, al teletipo, decían, pero ¿cómo voy a hacer vídeo? ¿Cómo voy a...? No sé, no puedo dedicarme una cosa a la otra. No es verdad. O sea, ahora mismo los propios redactores que hacen entrevistas, por ejemplo, es decir, para ellos es fundamental tener vídeo de esa entrevista, porque saben que en las redes sociales, que su publicación, que su impacto va a ser mucho mayor. Estos son pasos que estamos haciendo como la agencia. Puedo seguir, si quieres, o damos paso a otra cosa. No, vamos muy bien. Aprovecho que ya Juan Camilo se acaba de conectar. Ya veo que solucionó el problema que tenía de conexión. Entonces, Juan Camilo, nuevamente para que retome el tema, hicimos una pregunta puntual sobre qué estaban haciendo en sus medios específicamente para llegar a ese periodismo del futuro. ¿Cómo lo veían a nivel de redacción, a nivel de infraestructura, a nivel de plataforma o software que estaban manejando para poder llegar acá? Entonces, hace falta Juan Pablo por esta pregunta y los dejo entonces en manos nuevamente de Juan Camilo. Muchas gracias. Bueno, hola, yo desde Vice, soy Juan Pablo Gallón, soy el director de contenidos de Vice Latinoamérica y recientemente para todo en español. Yo creo que
el tema de la transformación tecnológica para nosotros de alguna manera fue un elemento que vino imbuido, que venía incluido como en el ADN propio de Vice, ¿no? Es decir, Vice sí comenzó como una revista gratuita impresa en Canadá y creo que hasta el día de hoy mucha gente aún sigue preguntando por la revista en muchas partes, porque primero, digamos que la manera de hackear la información fue entregar de alguna manera información de calidad, pero que fuera distribuida gratuitamente en lugares donde estaba esa audiencia, ¿no? Entonces, digamos que Vice comenzó simplemente poniendo sus revistas gratuitas grandes, de muy buena impresión y de altísima calidad en los espacios en los que estaba su audiencia, universidades, colegios, tiendas de ropa, de skate, de tatuaje. Y después dio como el gran salto al universo pues del Internet y del video contenido, sobre todo. O sea, Vice siempre ha sido una plataforma muy, muy potente en términos de la producción de contenido a través de historias, no solamente en texto, sino también en video. Yo creo que hoy en día el gran reto dentro de todo esto es, pues uno, siempre el universo de la multiplataforma, de cómo podemos construir historias que están asociadas en esos múltiples layers y en esas múltiples capas de atención de una audiencia, ¿no? Es decir, cómo puedes hacer un link o hacer un journey, un viaje entre una historia que está en un .com, que pasa a unas redes sociales, de esas redes sociales de repente y termina en un video y de cómo ahí en ese video después incluso, que es como el sueño que tenemos nosotros, al menos desde Latinoamérica, con Vice, es cómo volver esto una acción, es decir, algo que de repente no termine simplemente en lo efímero de la nube o de la información que termina pues siendo algo importante hoy, pero mañana o 10 minutos después ya no lo es, sino es cómo pues logramos que generemos información que sea transformativa, empática, funcional y coherente, ¿no? Y también cómo mantener vivo un negocio teniendo pues esas ideas en la mente. Entonces, creo que la gran complejidad o el gran elemento que tenemos que tener hoy en día en cuenta es cómo capacitamos a nuestro recurso humano en sacar provecho de esas herramientas y de hacer buen contenido y de contar buenas historias con esas herramientas. Entonces, para mí es más un ejercicio en capacitación en el universo de las creatividades y de las exploraciones y de los formatos, más que en inversiones, digamos, de un hardware específico, ¿sí? Creo que ahí está un poquito como el quid del asunto hoy en día, o al menos es, pues, desde nuestra perspectiva, el juego se comienza a lanzar desde ahí. Estás en mute, Juan. Sí, no lo escuchamos a Juan Camilo. A ver. Es la frase del año, ¿eh? Cumpleaños del año. Quita el micro, pon el micro. Sí. Estás muteado, es la frase del año. Muteado, sí. ¿Volvimos a perderlo o no? Ahí aparece de nuevo. No, me parece que no. Bueno, está un poco accidentado. Si quieren, sigo yo contándoles un poquito. Por favor. Lo que tenía pensado. ¿Les parece? Por favor. Bueno, con la pregunta anterior había contado un poco sobre los avances digitales y cómo innovamos, pero me faltó contarles un poco de la organización, esto que había empezado a hablar Juan Carlos, de cómo funciona una agencia. Nosotros en un principio empezamos funcionando como una agencia, de hecho éramos conocidos como el medio de los oficinistas, ¿no? Porque teníamos mucha audiencia a partir de las 9, 10 de la mañana, en horario de oficina, que un abogado o un empleado de la administración pública se sentaba en su computadora, en su PC de escritorio en la oficina y prendía la computadora, ponía infobae.com y ahí nos leía a nosotros. Esos fueron nuestros comienzos, teníamos mucha audiencia entre las 8 y las 5 de la tarde. Con el tiempo fuimos modificando nuestra forma de hacer periodismo también, innovando, teniendo mayores equipos y intentamos combinar esa fórmula que a nosotros nos salía muy bien
porque éramos muy reconocidos por el último momento, el breaking news, por intentar estar lo más cerca a la agencia posible, porque íbamos así, intentábamos ir muy rápido con el periodismo informativo, la última noticia, y empezamos a sumarle, incorporamos a nuestras redacciones gente capaz de contar historias con mayor profundidad, analistas, tanto locales como internacionales. Fuimos ampliando nuestra plantilla, Infobae empezó a tener una oficina mucho más grande. También ampliamos la parte audiovisual, tenemos un equipo muy grande de editores de video y audio que funcionan como si fuera una redacción. Estamos conectados, pero funciona como una redacción aparte, tiene sus propios proyectos, no es que están para apoyar solamente a la pieza escrita, ¿sí? Nuestras oficinas son todas abiertas, nosotros no trabajamos en oficinas cerradas, estamos todo el tiempo en contacto, más allá de que tenemos 88.000 grupos de WhatsApp, Slack, y como tiene todo el mundo en todos los medios de comunicación y en la vida ya, uno tiene grupo hasta con quien cuida el perro, pero nosotros también tenemos un montón de grupos, pero trabajamos en oficinas abiertas, donde nos vemos, donde nos gritamos, nos miramos, donde todavía hay como una adrenalina de periodismo que funciona y nos funciona muy bien a nosotros. Entonces, la idea es combinar el último momento con las piezas más de profundidad. Y siempre trabajando con el grupo de Media Lab, lo que es audiovisual, y el grupo de redes sociales, que es otra de las grandes patas que se han sumado y que se ha transformado en muy importantes para nuestras redacciones. Nosotros tenemos la redacción grande en Buenos Aires, que tiene la mayor parte de periodistas y de infógrafos, tenemos ingenieros, gente que sigue las métricas, tenemos también un equipo que hace datos, un equipo de periodismo de datos, y tenemos la redacción de Buenos Aires, la que hace Infobae Argentina, y la que hace Infobae América, basada en Buenos Aires. Y después tenemos una redacción en México, que fue una de las grandes innovaciones hace 2 años, y que nos ha ido muy bien, porque era un monstruo, una audiencia desconocida, muy, muy grande, que tenía muchas posibilidades para nosotros, era algo que podía ser potencialmente muy bueno, pero que había que lograr llegar a esa audiencia, y en poco tiempo, ahora voy a buscar bien los datos, pero creo que en 2 o 3 años, México se posicionó segundo detrás del Universal, un Universal que es un diario de estos tradicionales, que tiene mucho arraigo, a nosotros no nos conocían, nosotros llegábamos por Infobae América, pero no de manera intermitente, ¿sí? Alguna nota nuestra empezaba a funcionar muy bien, pero no había algo continuo, no había un crecimiento sostenido. A partir de que tuvimos nuestra redacción en México, eso empezó a cambiar, ahora estamos segundos. Nosotros usamos para primero, segundo, ese tipo de mediciones, la medidora Comscore, que es la que usan los publicistas, pero no es la que nosotros usamos en el día a día para saber cómo le van nuestras notas. Nosotros para medir métricas usamos Charbit o Analytics y vamos teniendo eso, como casi todos los medios. Pero bueno, nos ha ido muy bien en México con esa fórmula, instalamos una redacción, tenemos cerca de 30 personas en México, y ahora en octubre empezó la experiencia nueva con Colombia. Es muy nueva, así que tampoco es que les puedo contar tanto, pero acaba de empezar, dificultada por la pandemia también, lo que hace que haya un poco de trabajo remoto, lo que nos pasa a todos, también pasa, pero en Infobae, pero el proyecto siguió adelante y empezó ahora en octubre con la idea de poder que la redacción colombiana se apoye en esta red de periodistas que nosotros tenemos en todo el mundo, pero sobre todo las redacciones grandes que tenemos en Buenos Aires y en México, para intentar contar noticias internacionales a los colombianos de la mejor manera. Cuando digo grandes redacciones y gente que tenemos, es porque además de tener la edición Argentina, la edición América, la edición México y la edición Colombia, nosotros tenemos corresponsales fijos en varios países, en Chile, en Venezuela, en Uruguay, en Paraguay, en España, en Italia, en Francia, en Estados Unidos tenemos 2, me debo estar olvidando, pero tenemos muchos corresponsales. En general siempre tenemos aquí a recurrir cuando algo pasa, más allá de las cuestiones habituales, ¿no? Pero generalmente tenemos aquí a recurrir para poder complementar lo que nosotros podamos hacer desde nuestras redacciones con el terreno. Porque con el tiempo, el terreno también ha cobrado mucha importancia para nosotros. Empezamos con periodismo informativo puro hasta que pudimos, nos ampliamos, mejoramos, crecimos y pudimos empezar a desplegar y hacer grandes coberturas, etcétera. Entonces, bueno, ese es un poco el funcionamiento de la redacción. Y seguimos sin escuchar a Juan Camilo. Juan Camilo. Eric.
Ahí aparece Erika, el rescate. Sí, tenemos una falla de internet en este momento que nos está reportando uno de los proveedores en Chía y en diferentes partes de Chía, donde estamos la mayoría conectados, estamos sin internet. Entonces, por eso de pronto la falla en este segundo de Juan Camilo. La pregunta puntual que quería hacerles a ustedes precisamente con lo que están hablando y es, ¿cómo se han financiado para poder lograr esto? No sé si quiere empezar Juan Carlos. Bueno, pues a ver si puedo empezar yo. En nuestro caso, no olvidemos que somos una agencia que nos financia en parte el Estado español. O sea, somos una agencia española desde el punto de vista financiero. O sea, tenemos una doble financiación. Por un lado, el Estado aporta por un servicio que damos al Estado español y por otro lado, pues tenemos una red de clientes, son, no sé, 2.000, 3.000 clientes en todo el mundo que también pagan por su servicio. Entonces, esa es nuestra financiación. El objetivo siempre de la agencia, se ha conseguido algunas veces, es que la financiación del Estado sea lo menos posible. Primero, porque no a cargarse a los ciudadanos españoles que pagan impuestos para mantener una agencia de noticias. Y segundo, aunque estamos totalmente al margen del gobierno, tener una financiación propia te da muchísima más libertad y te da, pues, sobre todo, posibilidad de hacer más proyectos. O sea, por ejemplo, comentaba el plan Mojo de periodismo digital celular, pues se puede implementar con unos fondos que consigues de los beneficios que sacas vendiendo tu producto. Al fin y al cabo vendemos un producto informativo, pero es un producto. Y esa es nuestra financiación, o sea, es doble, del Estado español y de los contratos que tenemos. Que es una ventaja también respecto a otro tipo de medios. Que siempre tienes un backup ahí detrás que te sujeta. Sí, pero caso totalmente diferente, por ejemplo, de Juan Pablo, Vice. Juan Pablo. Claro. Sí, pues más que nuestro modelo, pues ha sido un modelo muy independiente desde el inicio. Vice encontró de alguna manera varias maneras de volverse sostenible, ¿no? El sostenimiento de Vice pasa también a partir de crear distintas, digamos, ramas o áreas de negocios. O sea, Vice tiene una agencia de publicidad que se llama Virtu, tiene como su propia, digamos, como sí, agencia de contenidos dentro de Vice que se llama Vice Plus, que hace de productora. Y digamos que, es decir, el rubro que nos sostiene a nosotros es sobre todo estos universos de alianzas con marcas, en donde pues hemos trabajado como una agencia de publicidad por una parte, como con esta otra, digamos, área de negocio que se llama Virtu, pero también ahí hemos explorado muy fuerte ese universo del branded content, ¿no? Del contenido brandeado y de cómo generar contenido que sea interesante para una industria, sea interesante para una audiencia, pero también sea interesante en los universos de construir contenido para un medio, ¿sí? Es decir, todo el tiempo la gran búsqueda y la gran pesquisa está en cómo hacer contenidos para marcas que igual sean relevantes para una audiencia, sean entretenidos, sean funcionales. Y ese ha sido como la gran, digamos, yo podría decir como el gran elemento de distinción de Vice en ese universo, que trató de encontrar en ese branded content o en ese sponsored content un espacio de producción pues muy poderoso que potenciara su universo financiero, pero también potenciara su universo editorial. Entonces, mucha de la gente que trabaja en Vice conmigo, mi propio caso, yo he venido trabajando en muchas salas de redacción en Colombia, internacionalmente, pero también me desempeñé durante un tiempo largo como director creativo de la agencia de Vice. O sea, mi background no es solamente un background periodístico, es un background que también tiene mucho que ver con los universos, pues como publicitarios de alguna manera, o al menos de la creación editorial para marcas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un elemento que ha sido gran elemento de construcción de financiamiento de Vice, y es pues apoyado en unos partners comerciales. Y que, bueno, digamos que también bajo estos momentos de crisis y etc., pues son cosas que, claro, los rubros que primero cortan en inversión,
pues muchas marcas son los rubros de publicidad y de comunicación en general, pero también creo que lo que ha hecho es que, digamos, como que eso lo que hace siempre es poner un reto extra en términos de cómo seguir generando contenido que pueda seguir funcionándole a las marcas. Entonces, digamos, en coyunturas como la pandemia, por ejemplo, nos tocó reinventar modelos de producción, modelos de financiación incluso, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que es el reto que implica hacer parte de los medios hoy en día. Y creo que es el reto con el que digamos, toda la gente joven que viene y todos los estudiantes pues tienen que salir, y es pensar que pues ya no hay como una gran bolsa de dinero que está por ahí de un bolsillo de 2 o 3, 4, 5 ricos o países o en familias, ¿no?, que dan dinero para que tu medio subsista, sino que pues ahora casi que depende incluso del periodista, ¿no? O sea, casi que el comunicador tiene que ser capaz de pensar que su medio tiene que sobrevivir, de que su medio tiene que sobrevivir de maneras dignas y de que ellos pueden sobrevivir y vivir de maneras dignas, ¿no? Bien, gracias Juan Pablo. Antes de darle la palabra a Fernanda, me gustaría preguntarte, con eso que tú dices específicamente, ¿cómo hacen ustedes para diferenciar los contenidos que tienen como branded content, content marketing o product placement de los contenidos propios y naturales del periodismo? ¿Cómo hacen para diferenciarlos para que sus audiencias identifiquen que este es contenido patrocinado y este no? Porque obviamente las marcas son felices apoyando, ¿no? Diciendo, yo te pago para que me generes contenido porque sé que tienes un buen tráfico, pero ¿cómo hacemos para que la gente identifique eso? Claro, pero nosotros, digamos, por ley y pues también como por ética, todo contenido que sea patrocinado por una marca tiene que tener una declaración de que es un contenido pagado. Entonces, por ejemplo, en Facebook o en Instagram hay herramientas que permiten las mismas plataformas que dicen como esta es una colaboración pagada por, y se hace una especie de handshake, y ese handshake lo que dice es estamos haciendo esta historia sobre tacos o sobre biodiversidad o sobre agua o lo que sea, pagado por una compañía, ¿sí? Digamos que ese es un elemento dentro del contenido. Hay otro que es, digamos, cuando se hace cosas completamente marca blanca, y ahí es donde también hay un split, hay una decisión completa hay dos áreas de negocios. O sea, hay un área que es Virtu, que es la agencia que maneja pues como una agencia de publicidad cualquiera, que de alguna manera lo que hace es construir contenidos para esas marcas de forma blanca. Pero la otra es la de Vice Plus, la que les estaba diciendo, y esa lo que hace es, hay un acuerdo que se hace con esas marcas desde Vice, donde nosotros decidimos la línea editorial, porque si es algo que se publica en nuestro medio, no, sin importar los millones que entregue la marca, nosotros no sacrificamos, digamos, esa línea editorial, y ahí es donde se hace un partnership en ese sentido. Se dice Vice Plus, o sea, Vice más X marca, terminan construyendo un contenido que funcione con la audiencia, pero es absolutamente pues, importante y creo que es absolutamente pues, necesario y ético que cuando te están diciendo que hay una marca detrás de un proyecto, pues la marca esté de frente y se diga que es un proyecto pagado y patrocinado. Con esas dos vertientes, ¿no? Marca blanca es una cosa, digamos, sponsored content o branded content es otra. Perfecto. Gracias, Juan Pablo. Juan Camilo se acaba nuevamente de conectar. Juan Camilo, queremos saber si ya tienes tu internet bien, estás bien con tu sonido, ¿te escuchamos? Sí, a ver, ¿ahí me escuchas? Sí, te escuchamos muy bien. Entonces, queda pendiente sí, de la pregunta sobre el tema de financiación por Fernanda. Entonces, dejo a Fernanda para la respuesta. Adelante. Y nuevamente para que tú retomes. Bueno, nosotros tenemos financiación Fernanda, privada. Adelante. Sí, nosotros tenemos financiación privada como prácticamente todos los medios. Tenemos un departamento comercial, publicidad clásica, banners, acciones, y tenemos también la parte de brand and content, que también tenemos una parte dentro del departamento comercial que se dedica a la redacción de eso, también cuidando la línea editorial, o sea, lo que se redacta en casa, lo hacemos nosotros, un equipo que se ocupa de eso, quizás no es el mismo de la redacción periodística de todos los días, pero sí es un equipo propio, y también tiene su señalización, se avisa que ese es contenido sponsoreado.
pero en general lo que tenemos son publicidades más tradicionales todavía, banners básicamente y publicidad privada. En una época en Argentina había más publicidad pública, en el último tiempo hay cada vez menos. A veces aparece un poco, pero cada vez menos. Pero sí, es un departamento comercial que se ocupa de eso. Fernanda, una pregunta. ¿Cuáles se están planeando serán las financiaciones próximas para Infobae en los próximos años? Porque claro, tú dices hoy vivimos de la pauta comercial natural de los medios de comunicación, pero hemos visto que definitivamente de eso no se podrá vivir solamente en los próximos años. ¿Cuáles son honestamente, los planes de financiación a futuro no los conozco, entonces no sería válido decirte. Sí me imagino que va a seguir desarrollándose la parte de contenido sponsoreado, que me parece que es lo que viene funcionando y lo que le funciona a muchos medios, esto que recién hablaba también Juan Pablo. Pero a ciencia cierta, honestamente no lo sé, es una planificación quizás más a largo plazo. En principio eso está funcionando ahora, pero no sé cómo puede venir. Me parece que seguramente virará a la profundización de este contenido sponsoreado, pero bueno, habrá que ver si evoluciona por ese lado como yo lo creo. Esa es mi opinión, por lo menos. Perfecto. Yo quiero dar, digamos, perdón, ofrezco disculpas porque como estamos en vivo hemos tenido estos inconvenientes hoy de conexión, pero les agradezco mucho que hayamos sostenido el debate alrededor de los diferentes temas. Voy a generar algunas ideas más para que nos sirvan de detonante y luego vamos a las preguntas que tenemos en el chat y en las redes sociales. A esta hora me confirman que tenemos 500 personas conectadas aquí en la plataforma y más de 30 personas en las redes sociales. Pero entonces, de momento quería presentarles un par de ideas. La primera de estas es, y preguntarles a ustedes, sobre las audiencias. ¿Qué creen ustedes que prefieren las audiencias? ¿Qué están viendo en Vice? ¿Qué están viendo en Infobae? ¿Qué están viendo en F? ¿Qué es el principal interés de las audiencias? Y les muestro solo un par de ideas alrededor de eso. El último informe de Reuters, que es el informe anual, dice que más o menos hay una tendencia hacia cada vez más el consumo de video, que creo que es una cosa de apuño, no es una verdad nueva, pero además viene creciendo también el interés de los contenidos en audio. La gente prefiere cada vez más ver cosas y escuchar cosas que leerlas, y esto sí que es cierto para Sudamérica y Centroamérica. ¿Cuáles son los planes en este sentido desde ustedes? ¿Qué le han dicho a sus equipos? ¿Cuáles son las instrucciones a la hora de producir muy interesante el informe de Reuters, sin duda. Contenidos? Bueno, vamos con Juan Carlos. Nuestra audiencia son nuestros clientes, que son medios de comunicación. Pero básicamente lo que coincido, como he dicho antes, que el vídeo es fundamental para nuestros clientes. El vídeo en vivo creo que es un paso que se ha dado hace tiempo ya, pero hay que profundizar en ello. La gente quiere información en directo. O sea, no te vale una noticia en un texto, quieres ver la información cuando se produce. Y la tecnología nos está permitiendo que esa información en vivo se dé. Y las agencias demos esa información de vivo o seamos el canal para que muchos medios usen nuestro canal de vivo para publicar cosas y generar audiencia, generar views. Respecto al audio, es cierto que el podcast ha revolucionado en cierta medida el panorama de la radio, digamos. Yo soy un poco mayor, ¿no? Entonces puedo hablar de radio, yo trabajo en la radio. Y entonces, hace unos años, pues como que era un mundo que iba para abajo, ¿no? Y los podcasts han supuesto una revolución. Desde mi empresa llevamos tiempo, no tanto como me hubiera gustado, porque ya impulsamos en su día algunas ideas, hacer un podcast sobre fútbol en Latinoamérica o hacer varias ideas. Vamos a impulsar un poco los podcasts, pero dependemos un poco de que nuestros clientes nos demanden eso. Entonces tenemos una F Radio que dan información, crónicas de todo el mundo, pero en este panorama no se cumple. Entonces, como digo, la gente demanda vídeo, hemos implementado un plan Mojo para dar vídeo, estamos implementando más directos para nuestros clientes y hay un tema que también quiero sacar a la colación, que es la verificación, el fact-checking. Yo creo que, no sé si en el informe de Reuters, pero sí es una demanda que se da, porque lo hemos hablado antes, o sea, todo el mundo cuenta cosas, pero no todas las cosas que cuentan son verdad. Hay que apoyarse en medios serios, en medios competitivos, en agencias, para contar la verdad. Y por eso el fact-checking, nuestra empresa hemos creado un fact-checking ya en España y estamos
abriendo una célula de fast-checking aquí en América, desde Bogotá, desde la Mesa América. Otras agencias como AFP ya llevan un tiempo trabajando en ese sentido. Entonces, yo creo que la tendencia de las audiencias pide ese tipo de cosas. Directos, fact-checking, vídeo y efectivamente audio. Maravilloso, Juan Carlos. Vamos a regresar en unos minutos. Me voy a adelantar entonces. Diste la pauta para que hablemos precisamente de fact-checking y de verdad en el periodismo. Entonces, ahora en unos minutos voy a lanzarles una pregunta sobre eso. Pero Juan Pablo, ¿cuáles son tus instrucciones al equipo a la hora de producción de Vice, en contenidos? términos pues, de lo que se ha venido haciendo en la intervención que hacía anteriormente, pues siempre ha tratado de pensar el universo multiplataforma. Y ese universo multiplataforma pues es complejo porque también se requiere de una cantidad o de skills de parte de quien los hace o de personas, ¿no? Entonces, digamos que nosotros hacemos en principio como apuestas por contenidos que nos parezcan interesantes, que se puedan escribir, se puedan hacer en texto, que se puedan hacer en video. Digamos que recientemente Vice en Estados Unidos abrió como una célula muy importante que es Vice Audio, que ha venido creando pues varias, digamos como varias empresas alrededor de generar temas de podcast y esa idea pues va a venir muy pronto a Latinoamérica o en español. En ese sentido, pues nada, creo que la instrucción que yo le doy a la gente que trabaja con nosotros es más siempre tratar de encontrar un buen ángulo y es tratar de encontrar una buena historia, ¿no? Entonces, es decir, es cómo Vice contaría esta historia que, digamos, medios más tradicionales están contando, o cuál es esa otra historia que no está teniendo visibilidad y que de repente hay que tratar de con medios fundamentales en términos de periodismo, pues sacarla adelante. Después creo que después de encontrar el ángulo y de encontrar la historia que queremos contar, creo que sí, la gran pregunta es una pregunta por el formato. Entonces la pregunta por el formato siempre es, esta historia puede ser una historia que sale mejor en unas stories de Instagram, o esto es una historia que sale mejor en un long form de video, o esta es una historia que simplemente es un tweet, o esta historia es un... Entonces ahí es donde pues como que también pasa mucho de ese proceso. Eso igual siempre es complejo. Nosotros somos una redacción supremamente pequeña, al menos en Latinoamérica somos o sea, no somos el Vice que es Vice en Estados Unidos, que es una mega corporación. En Latinoamérica somos algo muy ad hoc, casi que pues muy pequeño, pero en ese sentido tenemos que ser como muy inteligentes a la hora de generar esos contenidos y de saber dónde generamos esas apuestas. Entonces, como te digo, lo que siempre prima para nosotros es tratar de entender cuál es el ángulo, ¿no? Es decir, cuál es la visión y cuál es la manera en la que Vice contaría esto para después tratar de comprender o de encapsularlo, de empaquetarlo en la mayor cantidad posible de formatos que tengamos a disposición. Pero digamos que ese es más como el pensamiento que tenemos nosotros hoy día. Muy bien, Fernanda, ¿qué dirías tú? Porque además por estos días Comscore estaba publicando que ustedes son uno de los medios de noticias en español que más se consume en el mundo, ¿no? De hecho, imagino que aquí compites de alguna manera con Juan Pablo. ¿Cómo lo hacen para ganar audiencias desde el lenguaje y desde el formato? ¿Hay video? ¿Hay foto? Es la pregunta que más repito durante todo el día, cada vez que me acercan una historia, un tema. ¿Hay video? ¿Hay foto? Busquemos video, busquemos foto. ¿Podemos hacer galería? Sumémosle una galería. ¿Hay otro video más que le podamos sumar? ¿Por qué no buscamos un videíto? Esas son todas las frases que repito y repito. Y cuando hay un video, ese video hay que armarlo para el formato de nuestra home y además hay que mandarlo a hacer formato para redes sociales y entonces además hay que subtitularlo porque en redes sociales está bueno que también venga subtitulado porque hay muchos que miran las redes sin sonido porque están en el bus, están en el tren, etcétera, etcétera. Entonces, la maquinaria impone todo eso. Nosotros medimos las visitas únicas, medimos las páginas vistas y también medimos el tiempo de permanencia. Y el tiempo de permanencia muchas veces lo da tener buenas imágenes, tener buenos videos que acompañen un buen texto, siempre un buen texto.
Entonces, eso es lo que nos da tiempo de permanencia. De hecho, cuando vemos que una nota empieza a funcionar muy bien, porque es un tema que es interesante, que va a seguir, que le vamos a tener que hacer como un follow-up, etcétera, lo primero que pensamos es, ¿tiene video? Esto tenía que tener video, siempre tiene que tener video. Si no, sumémosle otro video más. Y vamos viendo cómo esa curva de la permanencia empieza a moverse, y esos 3, 4 segundos que empiezan a subir, o 5, son una felicidad extrema, porque vemos cómo el esfuerzo empieza a funcionar. Entonces sí, para mí tiene que tener, siempre lo pregunto y hay que buscar la manera, y tiene que tener que ver, porque no da a poner un video que no tenga nada que ver, porque muchas veces, bueno, pongo uno de otro caso, no, vamos a buscar lo que funciona, hay que dedicarle un rato, y a veces no es un video, a veces es una infografía, a veces es una galería de imágenes, pero es eso que le agrega al contenido que ya tenemos mucha más calidad y nos ayuda a que la gente permanezca y que nos vuelva a buscar después. Entonces sí, clave. Fernanda, ¿tú tienes a mano métricas o números que nos digan, por ejemplo, cuánto se consume una nota escueta en proporción versus contra una nota que trae video o que trae fotografía? La permanencia promedio del sitio, de cuánto tiempo pasa, la media de permanencia en Argentina es de 6 minutos en el sitio, y en América creo que es de 3, más o menos. Pero nosotros, para medir en el tiempo real, usamos el Analytics y el Chartbit. El Chartbit en eso es más visual. Vos cuando entras a Redacción de Infobae están todas las pantallas, están todas las métricas por todos lados. Nosotros recibimos nuestro informe de audiencia todas las mañanas con lo que pasó el día anterior. Pero lo más interesante es el tiempo real, porque, bueno, lo que pasó ayer está bueno para analizarlo, pero en tiempo real uno puede mejorar la performance de un artículo. Entonces vos cuando ves en el Chartbit una de las notas, ves cuántos clics tuvo, cuánta gente está dentro de la home, cuánta gente está dentro de esa nota y cuánto tiempo le lleva. Incluso vos podés entrar a una nota y podés ir scrolleando la nota y ves hasta dónde llega la gente a leer. Te aparece hasta dónde llega la gente, si pasó el primer párrafo, si llegó el segundo, si llegó el quinto, o si no pasó de la bajada, que es algo que está fallando entonces. Entonces, me parece que cuando vos tenés una nota que en tiempo de lectura tiene más de 1 minuto y medio, es que ya está funcionando bien. Que está funcionando muy bien. No es que la gente entró y se desilusionó y a los 30 segundos se fue. 1 minuto y medio, 2 minutos, y ahí empieza. Y hablar cuando tenemos alguna nota que tiene 4 o 5 minutos es un éxito total. Para eso sirve mucho el trabajo que hace el departamento audiovisual, que muchas veces hace informes, no solamente cuando uno tiene una entrevista que viene ya con video, que eso, ahí ya tenés garantía de que va a funcionar mucho más. Pero a veces, cuando uno no tiene la posibilidad de ir con cámara a hacer una entrevista, lo que hacemos es tener informes, cuando son sobre todo temas más de último momento, noticiosos, desde el equipo de Media Lab se hacen informes, muchas veces con declaraciones, con archivos, se combinan audios, imágenes, etcétera, y esos informes también ayudan muchísimo y funcionan muy bien en redes sociales también, en Instagram o en Twitter, entonces, y en Facebook. A veces tenemos mucho tráfico por Facebook también. Pero el material audiovisual se piensa en diferentes formatos dependiendo de dónde lo vamos a publicar. Quizás es el mismo, pero adaptado. Pero sí, aumenta mucho la permanencia el tener imágenes. Y bueno, y medimos, todo el tiempo estamos viendo las mediciones para ver, y es un arma de doble filo, ¿no? Porque si uno está manejando la home de un medio de comunicación, uno tiene que tener en cuenta que hay muchas cosas que funcionan, pero a veces funcionan no necesariamente porque sean importantes, sino porque funcionan. Y hay otras cosas que son importantes que no funcionan, pero que uno también las tiene que tener. Entonces es buscar ese equilibrio todo el tiempo para que uno siga haciendo periodismo. Al fin y al cabo, recién Juan Carlos hablaba de verificar la información. Al fin y al cabo, nosotros tenemos que seguir haciendo periodismo, independientemente de todo lo demás que nos rodea. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Las métricas ayudan un montón, pero bueno, el sentido común, ese que tenemos puesto como un chip los periodistas, es lo que prima. Uh-huh. Muy bien, Juan Carlos, cierro contigo este capítulo cortico. Y aquí yo imagino que lo sabes. Ustedes, F y AFP, nos mataron a Reuters y a AP, te lo digo porque lo viví, con el asunto de que ustedes eran de los primeros que entregaban paquetes multimedia a los medios que estaban suscritos a ustedes.
¿cómo les ha ido con esto? ¿Cuál ha sido la demanda de los medios de comunicación Ya en los te he últimos explicado años antes, o por sea, el audio, teletipo, por la video, por noticia como contenidos tal, multimedia? en cierta medida ha muerto como objeto de papel, ¿no? Eso ya no se trabaja para un periódico, ya no se escribe una nota para que se publique al día siguiente en el periódico. Ahora se quiere todo inmediatamente. Y entonces, ¿y quieres todo en todos los formatos? O sea, un trabajo, vamos, y te lo digo porque llevo en esto bastante tiempo, como periodista. Es decir, una información tiene que ser multimedia, no puede ser, bueno, puede ser foto, o sea, una galería gráfica te da muchísimo juego, los medios demandan esto, un buen vídeo bien contado, un reportaje en vídeo de 7 minutos o de 3 minutos, también te da mucho juego, pero un texto solo no va a mucho juego. Vale como noticia, como el urgente, el breaking news, pero ese breaking news tiene que ir pues, acompañado con foto y vídeo, como decía Fernanda. O sea, la inversión de esta empresa en los últimos años, la transformación tecnológica digital ha sido invertir en vídeo y en foto, para que acompañemos las... Es decir, y es verdad que AP ha perdido caballo en ese sentido. Seguir apostando por el texto, que está muy bien el texto, pero es que los medios, que son los clientes de las agencias, piden otras cosas y la gente pide otras cosas. O sea, y hablando, por ejemplo, hablabas del audio. Hay un tema que es un proyecto que vamos tarde también, en este caso, pienso yo, es las noticias leídas. Reuters, por ejemplo, cuando publica una noticia, te pone dura 2 minutos y das un clip y escuchas la noticia. Eso son nuevas demandas porque la tecnología ha cambiado, la forma de ver, de informarse ha cambiado. Entonces, el periodismo no puede estar ausente de eso, porque entonces perdemos la batalla. Nuestra batalla es estar con la demanda de la audiencia, para dar información, para seguir haciendo periodismo, que al fin y al cabo es lo importante para nosotros. No sé contestar. Muy bien, y quedémonos con esto, Juan Carlos, entonces, y es lo que proponías. Otra idea para conversar, la verdad también es rentable, sigue siendo no solamente el principio lógico que buscan los medios de comunicación, sino que si uno transmite verdad, hay credibilidad y eso es rentable para un medio de comunicación. ¿Cómo combatir la desinformación? Y les muestro solo algunas ideas acá, y este es el barómetro de la verdad que se hace anualmente, y por desventura cada vez se cree menos en los medios de comunicación y especialmente en lugares como España o como Argentina, ¿no? En comparación, por ejemplo, a los altos márgenes de credibilidad, si se puede decir así, en lugares o en países como Indonesia, como India, como México. Y sumado a esto, otras ideas adicionales, y es qué tan preocupada está la gente por la desinformación. Entonces, como ustedes están viendo en pantalla, al menos un 57% está preocupado porque la información que consumen en los medios esté contaminada, ¿no? Y eso sucede mucho más en un porcentaje más alto en Colombia. Sí, una cosa adicional o una cosa para sumar es la preocupación que tiene la gente de que la desinformación se utilice como arma, ¿no? Como arma política, como arma económica. ¿Qué están haciendo en sus medios para desactivar precisamente el asunto de la desinformación? Y segundo, les preguntaría, ¿qué tanto ven ustedes como un nuevo campo todo este asunto del fact-checking, donde hay un espacio enorme para crecer en los medios y enorme de pronto para contratar nuevos profesionales que nos ayuden en la verificación de la información? Y empezaría por Juan Pablo, porque básicamente va dirigido a una audiencia que sí que Sí, está no, creo que es expuesta un a tema los asuntos de absolutamente desinformación en las redes importante. sociales, Juan Pablo. Digamos que les cuento la experiencia más desde Vice y es, hubo mucho tiempo en el que Vice fue un medio que era demasiado irreverente, o sea, como que la irreverencia la dio for granted y también dio como un elemento o se ganó como una percepción en el mundo de ese periodismo gonzo, inmersivo, muy poderoso en ciertas ocasiones, pero muy responsable en otras ocasiones. ¿Sí? Es decir, como que había mucha falta al periodismo per se en muchos lugares donde simplemente pues era como se escribía una nota y se estaba en campo, por ejemplo, pero de repente no había una construcción muy fuerte ni muy fidedigna sobre las fuentes o sobre lo que se estaba escribiendo. Nosotros llevamos un tiempo, más o menos unos 2 años, en el que hemos venido trabajando pues, muy fuerte en que pues haya periodismo de calidad y periodismo que esté como fact-chequeado, ¿sí? Es decir, periodismo que hace una pregunta por una pues como por una fuente o por cualquier dato que se esté entregando, es súper importante
Y además, creo que hay un tema que es súper clave dentro de todo este universo, y es que hay un tema que es fact-checking, pero hay otro tema que también es cómo ciertas notas o ciertos elementos periodísticos también tienen que siempre tener en cuenta lenguaje inclusivo, nuevas maneras de entender a distintas poblaciones, de ser lo más abarcante posible. Entonces, eso es un trabajo que, digamos, otra vez para una redacción pequeña es titánico, porque lo que les digo, nuestra apuesta no es competir por la velocidad, nuestra apuesta es competir por un nuevo ángulo, por una visión diferencial, por una historia distinta, porque no tenemos la capacidad, digamos, y quizás tampoco nos interesa el universo del ser un outlet noticioso rápido, sino que somos un outlet que está entregando otro tipo de información. Pero al dar ese otro tipo de información, pues creo que es súper importante que el proceso del fact-checking es un tema que, digamos que desde que yo estoy como al cargo de la redacción, ha sido un tema muy, muy importante junto con la editora, que es Paula Marulanda, de mirar como con lupa cada uno de los detalles y también, digamos, hay temas que son mucho más fáciles, es decir, hay temas que son temas, por ejemplo, de música que pues no necesitan un fact-checking muy fuerte, pero hay temas que son sobre acusaciones, violencia de género, otro tanto de temáticas que me parece que son súper claves de ir siempre como a la fija y hacer un fact-checking de un texto o de un video, pues toma tiempo cuando no es entonces, otra vez, aquí la búsqueda al menos de nosotros no es un tema por el tiempo, es un tema por generar cada vez mejores universos de calidad y de información pues verídica, ¿no? Es decir, nosotros también, mi gran charla con el equipo es todo el tiempo es que nosotros somos responsables de la audiencia que tenemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, les doy este caso específico. Nosotros tenemos una audiencia en México, o sea, nosotros coordinamos toda Latinoamérica, tenemos una audiencia en México que es muy machista, ¿sí? La audiencia en México, es decir, es cualquier cosa que se escriba en Facebook, sobre todo, tenemos una audiencia que es súper machista y eso va en contravía de una marca como Vice en general, o al menos va en contravía de una redacción como la que tenemos hoy en día. Entonces, lo que hemos hecho es tratar de generar ejercicios de golpear a nuestra misma audiencia, si eso incluso nos genera un dislike o ya no te sigo, ya no me gusta, en términos de, oiga, nosotros no queremos fomentar espacios de odio, nosotros queremos generar espacios de inclusión donde hay una diversidad, donde hay una cantidad de personas que tienen que estar ahí y para las cuales esta información es importante. Si tú solamente vas a entrar a decir que dejaste de leer porque pusimos, no sé, una E por ser más inclusivos o porque estamos hablando de un performer que es transgénero, pues quizás de repente sí, no me interesa que sigas leyendo entonces mi medio si no eres capaz de entender que hay una diversidad y una amplitud de visiones y de personas ahí. Entonces, creo que para los medios es súper importante que el fact-checking esté desde este espacio de la verdad, pero también desde el fact-checking incluso creo que es un nuevo espacio que es el espacio de la inclusión y de la diversidad, ¿no? Entonces, creo que es como la gran lucha que desde ese lugar estamos dando nosotros. Fernanda, tu turno, ¿qué dirías al respecto? A ver, me parece que la base de todo es hacer periodismo, siempre, digamos, independientemente de cuán rápido vayamos, uno tiene que seguir haciendo periodismo y seguir con los pasos adecuados de verificación de información que hay que tener. Me parece que en Infobae ayudó muchísimo esta ampliación que hemos tenido en los últimos años, que ha permitido que haya más responsables de áreas de los que había antes. Entonces, la información pasa tiene varios stops de control que antes no tenía. Muchas veces, años atrás, Infobae tenía un editor responsable que además de manejar la home, editaba todas las notas, publicaba todas las notas de muchas áreas diferentes, que muchas veces te escapa y además es tanto el caudal que era muy, muy difícil. A partir de el haber ampliado eso y tener más cabezas de sección, tener una editora editorial, pero además tener alguien responsable específicamente de sociedad, alguien responsable específicamente de género, que nos ayuda un montón, alguien específicamente, como que las áreas se fueron profesionalizando, no sé si se me entiende. A veces uno puede pensar que hay más burocracia, pero en realidad lo que hay es más, hay más pasos de control y eso nos ayudó muchísimo,
Porque si yo un día estoy manejando la home de Infobae, si a mí me llega algo de deportes, yo no me lo tengo que poner a verificar. Ya hay alguien que lo verificó. Ya pasó por 2 o 3 instancias de verificación hasta llegar a la publicación final, a la llevada a home, a la puesta en home. Antes esos pasos no existían, entonces hacía que fuera mucho más complicado. Hace varios años estoy hablando, pero creo que eso nos ayudó a nosotros como medio para evitar tener problemas de verificación de información. Siempre estamos corriendo por detrás, ¿no? O sea, uno siempre estamos muy apurados porque vamos muy rápido, nosotros sí vamos más rápido de lo que puede ser Vice por el tipo de medio que somos, entonces hay que encontrar siempre el balance, pero la premisa es que si no está chequeado no sale. O sea, no importa, no sale. Si no está chequeado, no sale. Y me parece que eso es fundamental. Y creo que esto que yo les contaba antes, de tener reacciones abiertas, de hablarnos, de estar en contacto, en comunicación entre equipos, también ayuda un montón, porque somos varios los que terminamos, los que nos pedimos ayuda para verificar una información. No es en soledad, tengo este dato, a veces sí porque es un dato quizás muy exclusivo, pero cuando está pasando algo de último momento y hay que saber si eso es cierto, si tal persona murió o no murió, si hay un atentado o no, si se lo adjudicamos a alguien o no, porque después no podemos revivir a las personas, digamos. Eso es como una premisa del periodismo. Ahí es cuando el equipo se pone al hombro de buscar todos la verificación para poder dar ese dato. Hasta que no esté verificado, no se puede dar. Que además ha sido la premisa de toda la vida, ¿no? Es que eso no cambia, nueva. es que eso no debería cambiar. Exactamente. El periodismo puede cambiar en un montón de cosas. Tenemos más herramientas, más tecnología, pero también hablábamos hace un ratito del sentido común. Esas cualidades que tenemos los periodistas y que ejercitamos día a día, las tenemos que seguir utilizando, digamos. No importa que existan las cadenas de WhatsApp, no importa que existan las redes sociales. Eso también, y a veces también requiere una mayor responsabilidad, porque a veces también nos olvidamos. ¿Cuántas veces pasa que uno estás mirando Twitter y dices, uy, mirá lo que pasó, y después, pará, vamos a ver qué cuenta es, quién lo dice, de dónde salió? Y aparte les debe pasar, yo tengo casos de gente a la que admiro intelectualmente, que viene con cosas que son absolutamente falsas. Digo, ¿cómo caes en esto? ¿Cómo te puede estar pasando esto a vos? Si vos sos un tipo pensante, o sea, no entiendo cómo te pasa esto. ¿Cómo te llega una cadena de WhatsApp y lo pensás y lo das por cierto con todo el background que vos tenés y sabiendo un montón de información? Y bueno, entonces eso es una alerta, hay algo que nos está pasando a todos como sociedad, a todas las sociedades, y ahí es donde los medios de comunicación entramos a parar un poco la pelota. Y por eso, cuando hablábamos de la pandemia, al principio de este conversatorio, decíamos, los medios de comunicación tradicionales han aumentado sus audiencias. Tiene que ver con esto también. Tiene que ver con que me llegó una cadena de WhatsApp que dice algo que realmente me genera más incertidumbre y más miedo. Digo, ¿esto es verdad o no es verdad? Bueno, voy a entrar, voy a ver lo que dice EFE, voy a ver lo que dice Vice, voy a ver lo que dice Infobae y voy a sacar mi conclusión. ¿Por qué? Porque buscas argumentos, porque periodismo es eso, hay que argumentar, hay que poner datos, información. Me parece que en ese sentido hay algo que nosotros hacemos bien, o sea, el periodismo hace eso. Siempre hay deformaciones, obviamente, pero la idea es no llegar a eso. Sí, sobre ese punto. Juan Carlos, sí, es que vamos a ver. La base de nuestra agencia es la credibilidad. O sea, claro. Si lo dice EFE, tiene que ser verdad. Aquí, repito, la Mesa América está aquí en Bogotá y son 40 periodistas que son editores. O sea, toda la información que llega tiene una edición en origen. Por ejemplo, en Washington, un periodista escribe, edita a su jefe y esa información llega aquí a la Mesa de Bogotá, que editamos antes de publicar. Y entonces, hay fact-checking, 3 informaciones. O sea, no podemos... Es decir, la base de nuestra forma de ser es la credibilidad. No podemos mentir, ni contar historias, ni matar a nadie. Aquí cuando muere alguien, pues nos cuidamos mucho en publicarlo, porque, claro, damos información a los medios. Los medios dicen, bueno, ha muerto este tío, lo dice F, pues ya está, ponen F. Claro. Y han matado a alguien que no ha muerto. Y entonces se te cae el negocio. No puede ser. Aquí, insisto, tenemos mucho cuidado con la información, tratamos de tener mucho cuidado, por la credibilidad de nuestro sello. Hay mucha edición previa. Aparte tenemos un consejo de redacción, o sea, un consejo de redacción que nos indica cuando hay errores, cuando hay cosas, que tengamos mucho cuidado.
Y bueno, pues es que damos información a los medios. Entonces, si los medios no nos quedan a nosotros, ¿dónde vamos? Eso es la credibilidad, la información. Por otro lado está el fact-checking, que es una nueva unidad de trabajo que busca, creo que hay una pregunta por ahí que es el fact-checking, pues el chequeo de información falsa. Sí. O sea, hay mucha información que circula en las redes que los medios de comunicación no tienen que hacer ni caso, porque es mentira. Pero sí es verdad que hay que alimentar un poco a ese canal de información para desvelar, desmentir, contar la verdad. Es un periodismo un poco más allá. O sea, no me puedo parar, por ejemplo, como agencia, estos días con la Minga de Colombia, pues se ha comentado, había en las redes sociales, dentro de la Minga hay de la gente de las FARC, hay terroristas y no sé qué rollo. O sea, yo como agencia no puedo decir, no hay nadie porque no lo sé, pero sí puedo desmentir esa información con un producto de fact-checking. Contar que esta información es falsa porque usa una foto de hace 5 años. ¿Cómo ha pasado? Claro. Ese es el fact-checking. Son dos caminos dentro, en nuestro caso, de agencia. La información pura y dura, pim, pam, y después un departamento de fact-checking para ese tipo de informaciones que meten ruido más que otra cosa. Muy bien. Sobre esto último, Juan Carlos, solo una precisión. ¿Cuántos son hoy en el equipo de fact-checking? En España, en América, te digo, hay una célula abierta de fact-checking en España que son 6 personas, me parece, con colaboración en distintas comunidades autónomas. Y aquí en América estamos abriendo la célula de fact-checking, que son 3 personas aquí en Bogotá, más colaboración en todas las capitales que tenemos. Y va en aumento. O sea, nosotros tenemos gente pues, en Buenos Aires, en Washington, en Nueva York, bueno, en todo el continente. Y colaboran. Juan Carlos, ¿cuáles son los perfiles de esas personas que hacen parte de la célula del fact-checking? ¿Todos son periodistas o hay otros perfiles distintos que contribuyen No, son a la periodistas. tarea? En nuestro caso son periodistas. Quizá, no sé, teníamos que meter todo tipo de personal, pero son periodistas acostumbrados a manejarse con la información, acostumbrados a hablar con distintas delegaciones, acostumbrados a editar noticias, acostumbrados a ver. Y son gente joven, también es verdad. Porque, en fin, es cierto que ayudan mucho la gente de los departamentos de audiovisual ayudan un montón en eso. Recién Juan Carlos hablaba de imágenes. Cuando una imagen es vieja, hay un montón de herramientas y los periodistas, sobre todo los más jóvenes, cada vez las manejan mejor para poder verificar eso. Pero nosotros también, además de intentar la verificación en la redacción, pedimos colaboración siempre a los que hacen tratamiento de imagen, que nos ayuden a rastrear imágenes, videos, audios, para saber cuándo fue publicado por primera vez, cómo se distribuyó, si se pueden buscar dónde están localizados, si aparece una plaza, esa plaza dónde queda, si es una plaza que corresponde al país del que se está hablando, o la ciudad, si el clima era el que debía ser en esa zona donde se está informando eso, si llovió ese día, un montón de cosas que se pueden verificar, que la gente de audiovisual lo hace muy bien, y siempre, o sea, por eso digo, la colaboración también con ellos es muy buena. Claro, además hay unas herramientas muy buenas en Google y esto de Fernanda, para verificar. Y de hecho aquí necesitamos capacitar a todo el mundo en herramientas de verificación. Al margen de pertenecer a ese departamento, a esa célula, la gente sepa, la gente de vídeo, que no te llegue un vídeo, bueno, lo ha pasado un montón de veces, o sea, no sé qué en Venezuela, que se han quemado no sé cuántas cosas, y miras un vídeo en redes sociales, y coño, es de hace 3 años. Dices, no puede ser. Es cierto, el tema de la verificación de la información en texto ha tomado mucho auge, pero son pocos los que hacen hoy verificación de video y de imagen. Y ese es un campo interesante en el que están entrando cada vez más y esa es otra oportunidad profesional. Lo digo porque muchos de los que están aquí están estudiando periodismo y están viendo por dónde enfocarse y hay otros que hasta ahora están considerando la posibilidad de estudiar comunicación. Bueno, yo creo, voy a ir a la última. Para mí la imagen, el video suele ser la primera pista de que algo está funcionando mal. Siempre. Es como el alerta, ¿no? Fijarse clima, fijarse tipo de arquitectura. La retina a veces queda grabada cosas de que nosotros sabemos que eso ya lo vimos. Me parece que es como el primer indicio de que algo puede andar mal. Entonces es muy importante conocer herramientas para verificar la procedencia de esas imágenes, de esos videos, de esos audios. Es como para mí es clave. Sin duda.
Voy a mencionarles la última cosa y damos paso a las preguntas que ya hay aquí en el chat y en las redes sociales. Entonces, quisiera solo mencionar esto y es que la inteligencia artificial ya está aquí y quisiera preguntarles su opinión sobre cómo incorporarla a las redacciones y solamente un par de ideas al respecto de ella, saber cómo la ven ustedes. En una encuesta que se le hizo a periodistas, directores de medios el año pasado sobre la incorporación de la inteligencia artificial, se tenía, digamos, como preocupación esto, y es que en las redacciones hoy no hay una estrategia, no hay un plan ordenado, sistemático de cómo incorporarla, pero sobre todo tampoco hay ideas claras de quién debería liderar el proceso de incorporación de la inteligencia artificial dentro de las redacciones. Algunos consideran que debe haber un equipo especial dentro de los medios de comunicación que se ocupen de todos los procesos de inteligencia artificial y cómo contribuyen en los procesos de distribución de información, de producción de contenidos, de rastreo y de entendimiento de las audiencias, etcétera. Pero hay otros que consideran más pertinente que la incorporación se dé de manera transversal y que todos los equipos estén dados por ello y que quizá haya un director de orquesta a cargo de la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando con esta situación en sus salas, en sus medios de comunicación? ¿Cómo lo avisoran? Empezaría por Juan Pablo. No sé, esto me parece que es súper compleja, porque yo apenas estoy tratando de descifrar TikTok y pues la inteligencia artificial todavía nos queda, pues es decir, es haciendo forecasting duro, ¿no? Es decir, es pensar, yo creo que el tema es muy importante. Creo que hay que entender muchas cosas. Otra vez, la data es solamente data si no hay alguien que de repente entienda esa data y sepa hacer algo con esa data, ¿no? Entonces, Fernanda ha hablado mucho, por ejemplo, de herramientas como Charbit, como Domo, como, ¿no? O sea, hay cientos de herramientas que te están diciendo en tiempo real en qué stage está cada artículo y hasta qué párrafo llegó alguien a leerlo. Pero la pregunta para mí, o la pregunta que yo siempre igual, por ejemplo, le hago a mi coworker, que es el director de Audience Development, es, bueno, pero ¿eso qué me dice? O sea, a mí, ¿qué me entrega esa información? ¿Qué me está diciendo? ¿Que estoy titulando mal? ¿Que estoy llegando tarde a la noticia? ¿Que estoy escribiendo de repente como no tendría que escribir? O que simplemente el tema no funciona, o qué me está diciendo eso, por ejemplo, frente a la audiencia. Si es, quizás este tema funcionaría mejor en otra audiencia que en esta. Entonces, yo siento que el mundo de la inteligencia artificial es todavía un universo como súper inexplorado, al menos desde Vice. Hay como ciertas iniciativas desde las partes más comerciales que obviamente han comenzado a integrarlas. Creo que hay una pregunta más sobre el Big Data, por ejemplo, que es como un tema mucho más denso y mucho más complejo y que por ejemplo, en estados o en momentos de elecciones, por ejemplo, como en Estados Unidos en este momento, o digamos en los próximos años que se viene, o en Bolivia hoy en día, pues como que el Big Data sí es como un elemento que genera mucha sospecha porque todavía no sabemos y no entendemos. Y es lo mismo que el algoritmo, o sea, de repente es como, seguramente les pasa a todos y es como nosotros venimos así y tenemos un plan y de repente el algoritmo cambia y es una decisión sin diálogo alguno y es cambia y de repente entonces como que hay que generar nuevas estrategias frente a eso. Entonces, pues para mí hay varias cosas. Uno, de repente yo sí quisiera levantar la mano por ser un poquito más revolucionarios en ese universo de, pues quizás ojalá no dependamos tanto todo el tiempo de eso, porque es que el ancho de banda de la información que tenemos y de las audiencias a las que llegamos, pues depende mucho de third parties, ¿no? De los Facebooks y los Twitters y los Googles del mundo. Entonces, como medios, yo sí extraño de alguna manera, y ahí sí un espacio pues muy romántico de mi pensamiento. Yo soy una persona joven, pero mi formación fue en la construcción de revistas, de tener una audiencia cautiva y donde yo soy responsable de la información que te estoy entregando, te la estoy entregando y tú me das un feedback de repente de alguna otra manera. Entonces sí siento que el mundo de la inteligencia artificial es
es un universo al que no le hemos, al menos desde Vice, todavía lanzado una pizca, porque creemos que hay otros universos que son mucho más importantes en este momento, como el universo del fact-checking, porque otra vez, a la medida en que hay más velocidad, de repente necesitamos más constricción y entropía desde los equipos editoriales, hacer que el periodismo siga existiendo y no sea simplemente un elemento de velocidad, ¿sí? Entonces, yo siento que es una pregunta pues muy difícil de responder, te lo digo. Apenas estamos entendiendo el código de TikTok y quizás en 3 meses sale otra nueva red social y que tiene un nuevo imperio y una nueva manera de hacer las cosas y un nuevo lenguaje y un nuevo formato. Y es ahí donde tenemos que como que estar trabajando y es el empeño, pero sí, no sé, no te sabría decir cómo estamos aplicando el universo de inteligencia artificial hoy en día en Vice, porque pues no lo estamos aplicando. Fernanda, ¿cuáles son esos acercamientos o desarrollos iniciales que tengan de inteligencia artificial A ver, yo también creo que es un tema súper Infobae? complejo y del que estoy muy lejos de ser entendida en la materia, pero sí sé que nosotros aplicamos la inteligencia artificial para la recomendación de artículos, eso sí lo usamos. Infobae no requiere de ingresar a la página, no hay que registrarse para acceder a los artículos, pero sí está, o sea, sí utiliza la tecnología para recomendar y personalizar la información dependiendo del usuario. De todas formas, no almacena esa información, o sea, no asocia la información del usuario con las lecturas. La idea no es guardar la información de la gente, sino poder ofrecerle artículos que le sean interesantes. Sé que eso se utiliza y sé que la tecnología de Washington Post, a la que estamos asociados, tiene un montón de herramientas de inteligencia artificial que viene explorando. Estoy segura que se utiliza para eso, pero soy una afortunada de saber que hay gente que sabe mucho más que yo del tema y que se ocupa de ese tipo. Y escucho, y con lo que decía Juan Pablo, con el tema de saber qué significa eso que nos dicen las métricas, etcétera, eso sí, en eso sí no soy entendida, pero sí me interesa mucho más, o sea, como que me entusiasma mucho más aprender. Me parece que todos los periodistas tenemos que empezar a entender un poco más esos numeritos. Estamos muy desacostumbrados los periodistas a acercarnos a los números, tenemos pavor, pero sí creo que ayudan un montón. Yo soy de esas estudiosas que todas las mañanas revisa el informe de audiencia para ver cómo fue el día anterior y ver cómo nos fue en cada país y ver qué pasó con cada artículo y ver si se mejoró en algo, si no se mejoró en algo, en qué países hay que apuntalar más, en qué países menos. Y me parece que más allá del tiempo real, que también ayuda un montón, para los periodistas es una herramienta muy interesante para aprender. Puedes estar horas mirando todos los filtros del Analytics y viendo qué te dice de cada artículo, puedes saber si te leen en mobile, si te leen desde computadora de escritorio, si es tablet, cómo varía eso dependiendo del día de la semana. Los fines de semana hay mucho más móvil que los días de semana y todas estas cosas influyen en el producto que vos podés entregar. Entonces ahí sí soy como un poco más obsesiva. En cuanto a la inteligencia artificial, lo que sé es eso, que nosotros lo utilizamos para la recomendación de artículos. Te recomendamos que aparece al pie de cada artículo. Es algo que hace ya varios años que se usa y funciona muy bien en Infobae, pero bueno, hasta ahí llegan expertise. Fernanda y Fernanda y Juan Pablo han adelantado un tema y me permite cambiarle un poquito la pregunta a Juan Carlos, y es, Juan Carlos, ¿qué tan preocupado está usted sobre la tiranía de la data y de los algoritmos? Es decir, que a veces uno en las redacciones esté más preocupado por hacer notas que indiquen los algoritmos o la métrica y no tanto ofrecer la información que realmente necesita por salud democrática. En nuestro caso es diferente, somos una agencia y no dependemos tanto de la audiencia final. La audiencia final depende de Infobae, depende de Vice. Entonces, dependemos de dar una buena información a nuestros clientes, que son medios de comunicación, y hacer periodismo, dar información. Evidentemente, estamos en el mundo y tenemos que estar en el mundo y en la calle y contar lo que pasa. Un problema que hemos tenido a veces como agencia es que somos muy serios, muy estirados, sin contar lo que realmente preocupa a la gente, que es lo que preocupa a nuestros clientes. Entonces, que los medios que las redes sociales marquen una información no nos quita el trabajo de dar la información. O sea, nosotros tenemos que dar la información de que han detenido al general de México en Los Ángeles,
A lo mejor no tiene mucho impacto en las redes, pero tenemos que dar esa información. Tenemos que dar la información, a ver, tengo que el teletipo de que el Reino Unido y la Unión Europea retoman negociaciones del Brexit. Esto a lo mejor en Facebook no se vende nada, pero tengo que dar esa información. Es nuestra ventaja y nuestra condena en cierta medida, ¿no? Dar información más rigurosa sin fijarnos tanto en el tema de las redes sociales y en el algoritmo. Sí en cualquier caso también nos ha afectado, también es verdad. Respecto a la inteligencia artificial, pues nosotros hemos trabajado con alguna empresa, como Narrativa, por ejemplo, en su día, en este ámbito. La verdad que al ser una agencia no nos da mucho margen, pero sí es un tema muy interesante porque en algún momento va a quitar puestos de trabajo a muchos periodistas. Y lo dejo ahí. O quitar periodistas de trabajos muy mecánicos para pasar a periodistas con trabajos más creativos. Porque al fin y al cabo, vamos a ver, de esto se habla de creatividad, o sea, Juan Pablo, Fernanda, hablamos de que el periodismo es algo creativo y tenemos que creer en esa creatividad del periodista para contar historias, para seguir en el relato universal. Y es la única forma de combatir al algoritmo, a las redes sociales, es decir, es contar historias que interesan a la gente. Qué bien me ha quedado, ¿eh? No, pero nos das un panorama muy optimista que yo creo que podemos conectar con la pregunta que está aquí en el chat y que quisiera de pronto escuchar a Juan Pablo y a Fernanda qué opinan sobre esto, y es, Juan Felipe González dice, ¿podrían hablar un poco de cómo y qué tan fácil es obtener un puesto, un cargo en los medios de comunicación? Por ejemplo, pues dentro de las redacciones. ¿Cómo la ven? ¿Cuál es la situación y el panorama de verdad laboral en este momento en los medios tradicionales y en los nuevos medios y en otros ámbitos que también se abren para los medios de comunicación? ¿Qué dirías, Juan Pablo? A ver, yo tengo que decir que no está fácil. Me parece que es bastante complejo. Digamos que Vice, otra vez, al menos en Latinoamérica, es una suerte de boutique, por decirlo de alguna manera. Es decir, no somos una mega reacción como lo es en Estados Unidos, por ejemplo. Es un medio multinacional, es decir, es un medio que tiene gente en todas partes del mundo, pero donde digamos que las redacciones y los espacios de trabajo pues no son de unas mega redacciones. Es decir, hay equipos comerciales, hay equipos creativos, hay equipos de video, hay equipos de redes sociales, hay equipos digamos, periodísticos en general. Yo creo que está complejo porque creo que cada vez más el mundo editorial, lamentablemente, y el mundo periodístico como que se está contrayendo, y además se contrae alrededor de un tema, y es que se busca lo que nosotros llamamos como gente slash, ¿no? Que es como editor o escritor slash fotógrafo slash videomaker slash ¿sí? TikToker. Entonces es como que le piden a una sola persona 250 habilidades, y que también es un poco el ritmo que la gente hoy joven pues tiene, ¿sí? Es decir, hay gente que puede escribir muy bien, que de una vez te saca el video, que lo edita en su celular y que lo sube a sus redes sociales con un copy inteligente y tiene más audiencia que nosotros tres juntos de una manera pues muy orgánica. Entonces yo siento que está complicado, creo que es importante, por ejemplo, desde Vice, es que sí hay una capacidad para ver que hay muchas disciplinas dentro del universo de construcción de contenido. Y ahí es donde siento que es interesante en términos de que uno puede comenzar a ver otros panoramas que no sean necesariamente hacer parte de una redacción, por ejemplo. Pero eso también lo vuelve muy complejo en términos de oferta y de demanda laboral, porque pues hay gente que es, no sé, abogada que quiere ser escritor, pero hay videomakers que podrían ser periodistas, y en ese sentido digamos que todo está confluyéndose en un mercado que es muy, muy gris y muy volátil. Yo creo que una de las grandes quizás enseñanzas que yo podría dejar de mi visión particular y también de cuando estamos reclutando es como yo creo que hoy en día uno no contrata a una persona por
por un capability específico, sino que contrata a una persona como por un feeling, pero también por un capability asociado. Es decir, es una persona que me está mostrando que tiene capacidad de discernimiento, ¿sí? O que es una persona que es capaz de tener un criterio. Entonces yo casi que, de repente, me toca enseñarte a escribir ciertas cosas, me toca enseñarte a editar ciertas cosas, eso es una cosa que se aprende, pero el criterio es algo que es muy difícil de enseñar, ¿sí? Entonces, yo creo que en el CV hoy en día, como manejamos 18 programas y de Adobe y Herramientas. de no sé qué, sino pues tengo criterio y he tratado de forjarme ese criterio, así sea un estudiante. Entonces, creo que sí, me parece que hay que cambiar esa retahíla del CV que es medio genérica de trabajo bien en equipo y soy bien, porque eso al final es una retahíla como genérica y de verdad esforzarse por tratar de generar un elemento que muestre diferencia en un aspecto que para mí al menos es clave y es eso, el criterio y el discernimiento. Eso. Fernanda, ¿qué dirías? A ver, yo creo que ¿Qué está agregarías? difícil, pero como está difícil en todos los ámbitos, no sé, yo vivo en la Argentina y está muy difícil conseguir trabajo en Argentina, sea en los medios o no, salvo que produzcas mascarillas o tapabocas, lo demás está todo complicado, digamos. Es difícil. Hay que saberlo, por eso no va a ser, pero también está difícil todo, entonces hay que hacer lo que nos gusta. Digo, si eso va a influir en la decisión vocacional, porque vaya a estar difícil, bueno, la buena noticia es que está todo tan difícil que podés seguir eligiendo lo que te gusta. Pero sí, creo que es difícil, creo que es un mercado difícil, creo que es un mercado que está cada vez más precarizado. Entonces, como que es más fácil contratar a un estudiante, pagarle poco, no pagarle. Recién Juan Carlos decía, a mí me empezaron a pagar hace 30 años. Bueno, claro, cuando te empiezan a pagar sentís que sos, pero en realidad quizás sos desde antes y no te pagaban, y eso está pasando un montón, ¿no? Y FOBAE tiene rotación, tiene una buena rotación, y eso es interesante, es una redacción grande, que por suerte ha estado contratando durante los últimos tiempos ininterrumpidamente porque se fue ampliando. Entonces eso es algo positivo. Pero también entiendo que es una isla, que no es algo que pasa en general en mi país, entonces, que no pasa en general en los medios de comunicación, entonces no lo puedo dar como una norma. Es lo que nos pasa a nosotros, por suerte. Pero sí, es difícil, está difícil, pero creo que uno siempre tiene que intentar hacer lo que le gusta en la vida. Creo, yo me siento una afortunada porque hago lo que me gusta, y también es cierto que muchas veces no se puede. Digo, no quiero desanimarlos, no quiero pasarles un mensaje que los tire abajo, que no los anime a hacer o a seguir estudiando lo que les gusta o lo que eligieron. Pero bueno, también es una realidad que el mundo está difícil y tampoco es una novedad, digamos, no estoy descubriendo nada. Está difícil para todos y también va a estar acá, y ahí va el diferenciador va a ser en lo que puedan aportar o sumar al medio al que vayan a intentar entrar. Me parece que el criterio sin duda es fundamental y lo agradecemos todos los que trabajamos con alguien con criterio. Y también creo que el periodista ese de oficio que no tenía ninguna formación no va más en el periodismo actual. Hay que tener formación. Creo que hay que tener formación en muchas cosas. Creo que hay que tener formación universitaria, si se puede, por supuesto. Eso de oficio, de que salgo y que camino a la calle, con eso para mí no alcanza. Para mí hay que saber idiomas, para mí hay que saber que el criterio se ejercita teniendo conocimientos también. Si vos sabés idiomas, sabés dónde buscar. Si vos leíste, vas a tener cultura general. Digo, si sabés escribir, vas a poder hablar bien. Un montón de cosas, ¿no?, que vienen una de la mano de la otra. Entonces creo que la formación es clave. Para mí hay que formarse todo lo que se pueda y todo el tiempo. Hay que seguir formándose, y eso va a ayudar. ¿Es garantía? No, pero va a ayudar. Perfecto, Fernanda. Hacia el cierre volveremos un momentico para entregar esas recomendaciones y te agradezco enormemente esto que acabas de señalar de no solamente saber cacharrear, sino es tener también criterio y formación en nuestra cabeza. Juan Carlos, de pronto algo que puedas agregar a este tema, porque tú que llevas tanto tiempo en el periodismo,
Llevamos 50 años hablando de crisis del periodismo, hace 30 también estábamos en crisis, hoy estamos en crisis y aquí Efectivamente, seguimos. o sea, yo llevo comiendo de esto desde hace 30 años, pero hace 30 años está todo muy mal en España. Y coincido con Fernando y con Juan Pablo, o sea, hace falta formación, hace falta idiomas, criterio, creatividad y sobre todo mucha sangre. Esto se lleva un poco en la sangre, es que te lo pide el cuerpo. Y además una cosa, no pasa nada por no vivir del periodismo. Ser periodista es tener esa inquietud, esa curiosidad, esa creatividad. Muy importante. Yo, vamos, ejemplo, al tema práctico, por ejemplo, en España no hay contrataciones a periodistas en la agencia EFE, no hay contrataciones, no hay presupuesto para contratar. En América, en alguna delegación se vio contrataciones. ¿Y qué se busca? Una persona con experiencia o conocimiento, una persona que se maneje en entornos multimedia, no el hombre orquesta, que eso es un error del periodismo en los últimos años, una persona que haga de todo, no, pero que sepa manejarse, lo que contaba antes, con un celular para hacer una pequeña entrevista, que sepa escribir una historia, que tenga conocimiento, que tenga curiosidad. Yo creo que la base del periodismo sigue siendo la misma de siempre. El problema es el mercado, el problema es la competencia en las redes sociales, el problema es Google, el problema son las fake news. Pero yo creo que al final la verdad tendrá que salir para arriba. Hoy, por ejemplo, y además es preocupante, hoy se todo apuntado aquí, hoy arranca el Congreso de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? 76, ¿no? Entonces, así es. Estamos en paralelo con el Congreso, exacto. por Y cierto. entonces los datos son realmente preocupantes. No hablo de empleo, hablo de presión, de cómo en el continente y en Estados Unidos, en Canadá, o sea, en países supuestamente en el top, la presión contra el periodista, contra la libertad, es muy fuerte. Entonces, esa es la guía que tiene que llevarnos a nosotros dentro. Es decir, no nos van a callar porque tenemos la verdad y para eso tenemos que ser serios, creativos, responsables. Porque ahora mismo, en una entrevista con Roberto Roch, directivo de la sociedad, decía que en 2020 ha habido una tormenta perfecta. La pandemia ha supuesto dos cosas. Una positiva que decía Fernanda, que la gente ha vuelto a los medios, y una negativa que veo yo, que los periodistas se han encerrado en su casa. Y la verdad está ahí fuera. Hay que salir a la calle. Hay que estar con la gente. Por eso, en nuestro caso, tenemos la gente que está pegándose en la calle y enfermando, son los fotógrafos y son los camarógrafos, son la gente que se han encontrado en una barriada, en una favela, buscando la información, buscando la verdad. O sea, en tu casa, a golpe de teléfono, a golpe de computador, poco periodismo puedes hacer. Pero bueno, yo intento ser optimista, de todas formas. Yo creo que, perdón, algo. Bueno, por tiempo voy a lanzarles una pregunta a cada uno de los que está aquí, que ha generado la audiencia, para poder responder. Juan Carlos mencionaba hace un momento que la pandemia ha disparado desde luego el consumo y eso lo vemos en diferentes estudios. María Alejandra Prieto tiene de pronto una idea distinta y es, dice ella que las personas ahora con el tema de la pandemia dejaron de consumir ciertas noticias o cierta información porque afectaban su estabilidad emocional. Yo creo que eso tampoco es digamos que, no, que es una verdad de apuño, ¿no? Vimos que muchas personas dejaron de consumir medios de comunicación porque les aterraba estar escuchando constantemente de los riesgos que traía la COVID-19. Y pregunta María Alejandra, te la dirijo a ti, Juan Pablo, y es, probablemente como han dejado de consumir medios de comunicación y esta información, ¿cómo traer de nuevo, cómo atraer a esa audiencia que de pronto perdimos por el exceso de información sobre la pandemia, Juan Pablo? A ver, yo creo que sí, nosotros pues al menos desde Vice vimos unos picos de interés que nunca habíamos visto en estos tiempos, pero creo que también para mí siempre la pregunta ha sido ¿cuál es la conversación de la que queremos ser parte? ¿Sí? Entonces, para mí es, y yo creo que por ejemplo Vice ha sido siempre un popurrí de muchas cosas, ¿sí? Te puede hablar de sexo y te puede hablar de news con Vice News y te puede hablar de música y te puede hablar de Motherboard, pero después yo tengo una reacción que somos 5 personas, pues no somos expertos ni multitasking, ni hombres orquesta, ni mujeres orquesta que seamos capaces de hablar de todos esos temas. Pero creo que es importante hacer una apuesta precisamente por temáticas que
de las cuales queremos apropiarnos de como conversadores, que la gente diga, ah, qué interesante que es Vice para hablar de droga y para hacerlo de una manera que no es solamente la manera recreativa, ¿sí? Y por ejemplo, pues hoy ahí entre todos les pongo una cuña y es que acabamos de lanzar un issue que es como un especial editorial que trata de entender la relación que los latinoamericanos tenemos con las plantas, ¿sí? Plantas que después no tienen nada que ver necesariamente con la droga. Entonces creo que es eso, es entender cómo nos podemos volver referentes del mundo de la identidad, ¿sí? Cómo nos podemos volver referentes del mundo de la música, cómo nos podemos volver referentes y apropiarnos de ciertas conversaciones. Creo que eso es súper importante. Creo que en el 2021 hay un tema como muy latente con todo el tiempo, digamos, durante este año y ha sido la salud mental, la propia y la de nuestra audiencia, la de nuestra redacción. Lo que nos puso de frente la pandemia fue contra nosotros mismos. O sea, esto no es un problema sí, no es solamente un problema de salubridad, es un problema que está pensado en que quedamos encerrados en unos espacios donde finalmente tuvimos que jugar ping pong con nosotros mismos, con nuestros miedos, con nuestras incapacidades, con nuestras... Entonces creo que el tema de la salud mental, por ejemplo, es una temática que para nosotros desde Vice y desde la juventud es supremamente importante comenzar a abordar y hacernos dueños y propietarios de esas conversaciones. Entonces, yo creo que claro, o sea, mucha gente durante mucho tiempo, durante la pandemia, lo que hizo fue también tratar de apagar el computador y tratar de cerrar las redes para decir, no quiero más información. Y digo, me parece que está súper bien. Yo mismo también lo hice desde muchos momentos, pero también creo que el ejercicio está tratar de entender es como cuál es la información que quiero y qué puedo hacer con esa información. Otra vez, para mí más que búsqueda de respuestas es siempre la búsqueda de nuevas preguntas y es como con esta información, es decir, si vos todos los días te parabas y veías los casos de incremento de muertes o del virus o de lo que sea, o sea, es una cosa que genera una esquizofrenia absoluta. Entonces digo, bueno, listo, está esto, pero este tiempo que estoy en casa, ¿para qué me puede servir a mí? ¿Y cómo me informo? ¿Y cuál es mi relación con la red social? ¿Y cómo la trabajo? ¿Y cómo entiendo también esa relación? Entonces, sí, yo siento que antes que tratar de pedirle respuestas a la información que consumimos, tenemos que generarle preguntas, ¿no? Y generarle preguntas que sean empáticas con nosotros mismos, ¿no? Es decir, creo que ese es el primer approach que uno debería tener como con la información, ¿no? Pero bueno, no. Juan Pablo, muchas gracias. Juan Carlos, una consulta que hace María Serrano. ¿Qué tanto consideras tú, por ejemplo, que existe un riesgo de sobresaturación de la información para los ciudadanos debido a las nuevas tecnologías y a las nuevas dinámicas de los medios de comunicación, Juan Carlos? A ver, al hilo de lo decía Juan Pablo, sí ha habido una infodemia. O sea, la pandemia ha provocado una infodemia y ha habido, digamos, un subidón, la curva de interés por esa información de la pandemia que ha agotado a todo el mundo. Desde la agencia hemos dado información sobre la pandemia porque era nuestra obligación y llegó un momento que necesitábamos dar información un poco más ligera, otro tipo de informaciones que es la que enganchaba más gente, porque efectivamente ha sido un problema de salud mental, aparte de un problema de salud general. Bueno, eso respecto a la pandemia. Respecto a la sobrecarga de información, la pregunta es acertada en el sentido, para mí, de que ahora mismo el periodismo compite con muchos focos de atención. Es decir, antes el mundo estaba pegado a un periódico, por la mañana un señor lo leía, se había hecho el día anterior y no tenía mucho más que hacer que ver pajaritos y leer el periódico. Ahora tienes un montón de pantallas para decir, juego al LOL, juego no sé qué, a hacer lo otro, voy a leer el Facebook. Tienes muchísima información. Entonces, es peligroso, pero sobre todo para nosotros, perder el foco. Nuestro foco es la información, la verdad, hacer un servicio público, atraer, estar en la conversación, plantear temas diferentes, porque así creo que es la única forma de atraer al público. Sí hay muchísima información, pero tenemos que dar la información. No sé si me explico. Muy bien, Juan Carlos. Y he dejado esta última pregunta intencionalmente para Fernanda, porque en días pasados el equipo de Fernanda en Bogotá estaba consiguiendo periodistas para unirse precisamente
a su equipo de reporteros aquí en Bogotá o de información de Colombia para el mundo. Y pregunta María José, ¿qué tantas posibilidades hay, por ejemplo, en Infobae de recibir contenido de periodistas independientes para publicar? Sí, tenemos colaboradores, trabajamos con colaboradores, aceptamos colaboraciones y sí, se trabaja. De hecho, hay algunos colaboradores fijos que escriben algunos artículos por semana, más allá de las plantas permanentes o hacen colaboraciones especiales. Eso existe, sí, claro que existe. Sí, hay posibilidades de eso. Muy bien, Juan Pablo, ¿tienes algún chance de recibir allí contenidos de periodistas Sí, claro, independientes? nosotros, pues digamos que, como les he dicho, nuestra reacción es muy cortica, muy chiquita, entonces lo que hacemos es valernos mucho de la colaboración externa, entonces siempre hay como un espacio en donde lo que hacemos es recibir buenos pitches, o sea, buenas historias, y a través de un pitch bien desarrollado es muy difícil que le digamos no a una historia, pero creo que también hay un elemento muy importante y es el pitch, ¿sí? Es decir, es cómo haces una buena propuesta editorial del tema que estás haciendo desde afuera, porque si no es muy difícil, o sea, cuando te plantean una cosa que está en el aire, es complejo. El tema de involucrar contenidos de independientes en F debe ser un poco más complejo, Sí, sin ¿cierto, Juan duda, es Carlos? complejo. Bueno, pero vamos, no es, digamos que hay delegaciones en toda América. Hay delegación en Bogotá para Colombia, delegación por ejemplo, en Bogotá, por lo que sé, la delegación, pues tienen colaboradores en Medellín, en Cúcuta, Claro. en Cartagena. O sea, hay colaboradores ya más o menos fijos. Siempre es una vía también de trabajar con la empresa. Perfecto. Y ya son las 12 del mediodía. Yo creo que nos vamos a extender 2 minuticos solamente para cerrar en esto, que quisiera pedirles luces. Y es, aquí tenemos gente de la academia, de la Universidad de La Sabana, de universidades como el Politécnico, que está aquí conectado también, de universidades latinoamericanas, pero también tenemos otros colegas en la redacción y desde luego estudiantes que vienen en camino para ser futuros profesionales. Les preguntaría a los tres, ya como última recomendación, ¿en qué se deben formar los periodistas? ¿Qué no pueden perder de vista? ¿En qué hay que pellizcarnos para no perder oportunidades, pero sobre todo también para tener valores agregados que nos permitan ser contratados allá por Juan Carlos en F, o que Fernanda nos dé un chancecito allá en Infobae, o que el día de mañana estemos de tú a tú trabajando en el equipo, aunque sea pequeño, pero en el equipo de Juan Pablo? ¿Qué dirían ustedes? Y una última cosa también es, entendiendo que como aquí hay colegas de medios de comunicación, a veces uno piensa que lo único de la formación es una responsabilidad de la academia y ya, chao. Que luego cuando uno va a los medios de comunicación, la redacción o los directores no deberían estar preocupados por actualizarnos a nosotros como periodistas. Entonces, ¿qué recomendaciones nos harían ustedes? Fernanda. Todas las que puedan. Yo creo fielmente creo que hay que seguir capacitándose todo el tiempo. Creo que los idiomas son fundamentales. Yo hago periodismo internacional, entonces lo vi siempre como algo muy importante, pero sigo creyendo y sigo pensando que podría saber mucho más de lo que sé. Y todos los años digo, este año empiezo a estudiar tal cosa, este año me voy a poner con chino, nunca empiezo, pero siempre digo, este año voy a estudiar chino. Es como la dieta de Año Nuevo, Sí, que es bueno, el próximo año. Dramático, pero realmente lo creo y a veces nos tapan, las ocupaciones nos tapan los espacios y no lo logramos hacer, así que creo que en la etapa de formación hay que aprovechar todo lo que se pueda eso. Creo que los idiomas son fundamentales, creo que prestar la atención a la escritura también es fundamental. Yo soy de las que creo, como decía hace un ratito, que si uno sabe escribir, puede hablar y puede pararse frente a una cámara. Entonces, que por lo menos eso va a ser más fácil. Entonces también lo creo. Y después hay algunas cosas más técnicas que hace unos años me las preguntaba y no pensaba que eran importantes y hoy sí las pienso. Creo que sin ser el hombre orquesta hay que saber un poquito de esos temas. Me parece que hay que saber audiovisual, hay que saber de edición, hay que saber de estadísticas, sobre todo no porque uno se vaya a ocupar de eso, pero hay que saber qué es lo que queremos pedir cuando tengamos que hacer un trabajo de eso. Quizás vos no vas a editar tu informe de video, pero sí podés pedir a quien lo va a editar lo que vos querés y que lo que vos querés salga finalmente. Si vos no sabés nada de edición,
no vas a poder pedir. Entonces, para mí eso es clave, es clave. El camarógrafo siempre sabe mejor que vos en qué plano va a estar bueno, pero vos también podés saber y podés hablar con él y le podés dar sugerencias. Entonces, me parece que esas cosas también se aprenden. Entonces, si bien creo que uno no tiene por qué hacer multitasking y hacer todo, un poco hay que saber, hay que interesarse por esos temas y entender de mediciones, entender de edición, entender de imagen, de composición de las imágenes. Me parece que eso es fundamental. Y hay que seguir, todos los días hay que intentar incorporar algo nuevo. Para mí eso es buenísimo y me lo pongo como meta todos los días. No lo logro, pero creo que sí, que hay que hacerlo. Y soy de las que defiende la educación universitaria para los periodistas. Yo Muchas creo gracias, que para Fernanda. mí hay Juan Pablo. tres cosas. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Fernanda, pero para no repetirlo, yo diría que hay tres cosas muy importantes. Una es, porque sí hay que ser creativos y eso en el universo de la creatividad es tener hambre, ¿no? Es tener hambre de ir a buscar una historia o de aprender un nuevo programa o de entender las esdrújulas, ¿sí? Es decir, como que eso es un principio básico y creo que es de ahí donde hay que comenzar a decantar en procesos de formación. Dos, creo que sí hay que creerle a la tripa o a la entraña, o sea, creo que hay gente que tiene... el periodismo es un universo noble en el sentido de que nos permite también compaginarnos con otras cosas. Entonces siento que si vos sos alguien que tiene una necesidad por los deportes o por el mundo de la identidad o por el mundo de la moda, creo que son universos que se pueden compaginar y se pueden compaginar bien dentro de una sala de redacción o independientemente. Entonces creo que también hacerle caso a la tripa, a la intuición, a la pasión es súper importante. Y tercero, creo que es algo que más que solamente para los profesionales, sino creo que para todo el mundo, creo que tenemos que hacer un periodismo más consciente o un periodismo más empático y es tratar de entender cómo de verdad podemos transformar el mundo o al menos entregar otras visiones y no solamente estar preocupados por los clics y los likes y los shares, sino pues ser empáticos, ¿no? Es decir, en el mundo hay gente que tiene luchas que de repente no tienen que ser las nuestras, pero nosotros estamos aquí también para ponerlas en evidencia. Entonces, creo que la conciencia tiene que ser un elemento clave. Muchas gracias, Juan Pablo. Okay. Ahora, Juan Carlos, por favor, tu opinión acerca de este tema. Seré breve. Coincido evidentemente con Fernanda y con Juan Pablo, unos cracks. Y lo que tengo que decir es que, evidentemente, hacer idiomas, conocer herramientas, el entorno audiovisual, ser empático, pensar en poder transformar el mundo, tener mucha curiosidad. Y hay veces que me pasa cuando hay entrevistas de trabajo, la gente no tiene interés por lo que está pasando. Llegan periodistas que no saben lo que está pasando. Entonces, no, hay que saber lo que está pasando, hay que estar informado. Tienes hambre por la información. Hay que leer mucho, hay que escribir, hay que tener curiosidad, hay que ser creativo, no sé. Es una historia bonita. Yo creo que merece la pena luchar por ella. Bueno, nuevamente tenemos una pantalla de internet con el profesor Juan Camilo. De seguro él les escribirá un WhatsApp, un correo electrónico, agradeciéndoles el acompañamiento en la mañana y tarde de hoy. Pero pues, ya que no se puede hacer, diría yo, saco este agradecimiento, no sin antes darle la bienvenida a Eric, que seguro los despedirá mejor. Gracias, Nicolás. Sí, digamos que los problemas técnicos siguen presentándse y eso es el pan de cada día, sobre todo en este tema de virtualidad. Y obviamente lo importante aquí es sacarlo adelante. Entonces, para finalizar, agradezco... ¿Cómo? Salió. Sí, salió, lo sacamos adelante. Así es. Entonces, digamos que para finalizar, quisiera darle las gracias obviamente a Juan Carlos Gómez, a Fernanda, a Juan Pablo Gallón, a Nicolás también que nos está ayudando acá con el tema de la presentación, por hacer parte de este panel, por ayudarnos a ilustrar un poco más sobre para dónde vamos en el tema de periodismo y sobre todo las agencias y los medios de comunicación en el ámbito digital y comunicativo. Muchísimas gracias de verdad a todos y a todos los que están conectados en este momento, las 398 personas que nos están viendo. Muchísimas gracias a todos por su participación y por esta conferencia. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Adiós.